Era una noche cualquiera en el pequeño pueblo de Pedraza, un lugar donde las calles empedradas y las farolas antiguas parecían susurrar secretos de otros tiempos. La lluvia golpeaba con suavidad los cristales de la ventana de una casa antigua, algo más grande de lo que una sola persona podría llenar, y el viento se colaba entre las rendijas de las persianas, recordando lo silencioso que puede ser el mundo cuando uno está solo. Clara acababa de terminar de recoger la cocina después de la cena, tarareando una vieja canción mientras se bebía la segunda copa de un vino tinto de la Ribera del Duero. En ese momento, Álvaro apareció desde el salón con esa sonrisa tranquila y reconfortante que siempre lograba calmar cualquier tormenta interna. ¿Quieres seguir viendo la película?, preguntó él. Ella sonrió, secándose las manos con un trapo de cocina que había visto mejores días. Claro, te estaba esperando. Álvaro llevaba meses viviendo con Clara después de una separación que lo había dejado vacío, como una bota sin vino. No hizo demasiadas preguntas. A veces el dolor se reconoce sin necesidad de palabras. Y en secreto, ella agradecía tenerlo cerca. La casa era menos fría y el silencio menos pesado con su presencia. Se sentaron juntos en el sofá, una manta ligera cubriendo sus piernas. La única luz la del televisor y los relámpagos distantes que iluminaban la estancia. Afuera, la tormenta crecía, el agua golpeaba los cristales con insistencia, pero dentro reinaba el calor y la calma. Álvaro navegaba entre las opciones de una plataforma de streaming mientras Clara lo observaba de reojo. Siempre había sido alto y delgado, con cabello castaño y ojos profundos que parecían guardar océanos de historias. A sus 32 años, sin embargo, había algo nuevo en él, una serenidad pensativa, una madurez que solo el tiempo y la experiencia podían regalar. Finalmente eligieron un viejo thriller que conocían de memoria. No importaba la película, sino la sensación compartida en ese silencio cómplice. A mitad del filme, Clara sintió un ligero movimiento a su lado, el brazo de Álvaro rozó el suyo. No se apartó. ¿Tienes frío?, susurró él. Negó con la cabeza, pero algo en el aire le hacía sentir un nudo en la garganta, como si el vino o aquella atmósfera densa le hubieran robado la voz. Él se inclinó un poco hacia ella, y el aroma fresco y cítrico de su piel la envolvió. Clara, murmuró con una ternura inesperada. Ella lo miró, sorprendida por la dulzura en su voz. ¿Qué pasa? Él dudó, y el aire entre ambos pareció espesarse. No sé cómo decirlo, pero cuando estoy contigo siento algo que no sé explicar. Clara permaneció inmóvil, apretando la manta entre las manos, no por miedo, sino por la intensidad repentina del momento. Sé que puede parecer extraño, añadió rápido, y que quizás no debería decírtelo, pero lleva semanas así. Cada vez que reímos en la cocina, cada vez que nos sentamos aquí, no puedo evitarlo. No había malicia en su mirada, solo una sinceridad que desarmaba. ¿Estás solo?, dijo Clara en voz baja. Tú también, respondió él, y tenía razón. Después de la muerte del marido de Clara, los días se habían hecho eternos y silenciosos. Álvaro se había convertido en su compañía más cercana, un vínculo con algo vivo. Y ahora, había esto. Aquella noche no pasó nada espectacular. Ella le tomó la mano suavemente, y él la apretó con calma. Cuando la película terminó, permanecieron allí, inmóviles. Afuera, la lluvia amainaba, pero dentro, algo se había abierto para no cerrarse jamás. La mañana siguiente la casa tenía un silencio distinto. Clara se levantó temprano, preparó café y se quedó mirando el jardín, tratando de descifrar si había malinterpretado todo o si realmente quería que aquello fuera más de lo que parecía. Sintió sus pasos. Buenos días, dijo Álvaro, con la voz aún ronca por el sueño. Buenos días, respondió ella. Él se sentó, aceptó la taza de café que le ofrecía. No hicieron falta palabras explícitas. Aquella mirada decía que no había cambiado de opinión. Clara, lo que te dije anoche, lo decía en serio. Escuchar eso le estremeció. No sé qué hacer con todo esto. Yo tampoco, admitió él, pero fingir que no es real no sirve. Lo he intentado y no funciona. Debería haber puesto un límite, decir algo claro, pero no lo hizo. Una parte de ella, dormida por mucho tiempo, sabía exactamente qué quería decir. Lo había sentido en los pequeños gestos, en las largas noches en la terraza, en las sonrisas que se quedaban suspendidas más tiempo del necesario. Los días siguientes no hablaron directamente de aquella conversación, pero algo había cambiado. Se movían el uno alrededor del otro con una nueva gentileza, atentos, como si temieran romper algo frágil. Una tarde, mientras doblaba la ropa, notó que Álvaro la miraba. No dijo nada, pero el modo en que lo hacía aceleró su corazón.
Otra vez, en la cocina mientras preparaban la cena, la mano de él rozó la suya al pasarle un plato, y quedó un instante más de lo esperado. Ninguno comentó nada, pero ambos lo sintieron. Una noche tranquila, viendo una película lenta y casi muda, él susurró: «¿Sabes cuánto bien me haces?». Clara lo miró. Su expresión era seria, llena de gratitud y algo que no quería nombrar. No respondió, pero acercó la mano a la suya en el sofá. Él entrelazó los dedos con los suyos y se quedaron así hasta que terminó la película. Sin prisa de levantarse, en ese silencio comprendió que lo que nacía entre ellos no era simple, pero era real, y ella ya no quería ignorarlo. La casa seguía siendo grande, pero ahora no tan vacía. Y, aunque no dijeran mucho, sabían que nada sería igual. Y algo, en la quietud de aquella mañana lluviosa, aguardaba a ser descubierto. Los días que siguieron a aquella noche en Pedraza transcurrían con una calma engañosa, como un lago en calma que esconde corrientes profundas bajo su superficie. Clara y Álvaro habían empezado a compartir más momentos sin necesidad de palabras, como si una melodía silenciosa los uniera en una complicidad nueva y delicada. La casa, antaño vacía y fría, ahora vibraba con la presencia de ambos, y cada rincón parecía haberse llenado de pequeñas señales de su floreciente vínculo. Una tarde de finales de octubre, el viento traía consigo el aroma de las hojas secas y las chimeneas encendidas en las casas vecinas. Clara estaba en el salón, vestida con una blusa de seda color burdeos que caía suavemente sobre sus hombros, combinada con unos pantalones de pana oscuros que resaltaban la curva de sus caderas. Sus pies estaban calzados con unas bailarinas de charol, ligeramente desgastadas, que dejaban entrever la elegancia relajada de quien no necesita esforzarse para resultar atractiva. En la muñeca llevaba un reloj antiguo de pulsera, regalo de su abuela, y un delicado colgante con forma de luna que se movía con cada respiración. Álvaro entró con una taza de café humeante en cada mano, el aroma a espresso recién hecho llenando el espacio. Llevaba una camisa de franela a cuadros, remangada hasta los codos, y unos vaqueros gastados que habían visto mejores días, pero que a ella le parecían irresistibles. Su cabello, algo despeinado por el viento que había traído de fuera, le daba un aire despreocupado, casi juvenil, que contrastaba con la madurez en sus ojos. «¿Quieres que te prepare algo para merendar?», preguntó él, apoyándose en el marco de la puerta con una sonrisa ladeada. Clara le devolvió la sonrisa, esa que solo se regala cuando se siente cómoda y segura. «Solo un poco de pan con tomate, nada sofisticado». «No quiero que te pongas a cocinar y termine el barrio sin luz». «No prometo nada», bromeó, dejando las tazas sobre la mesa y yendo hacia la cocina. Mientras Álvaro se movía entre la encimera y la despensa, Clara lo observaba con una mezcla de admiración y cariño. Había algo en su manera de hacer las cosas, en la forma en que sus manos se posaban sobre los utensilios, que la hacía sentir que estaba viendo a un hombre que, a pesar de las heridas, seguía encontrando razones para sonreír y vivir. De repente, él alzó la vista y la sorprendió mirando. «¿Qué?», dijo con una ceja alzada. «Nada», respondió ella, sonrojándose ligeramente. «Solo que pareces un chef de esos que salen en los programas de televisión». Él se rió, un sonido bajo y cálido que llenó la habitación. «Entonces espero no arruinar la reputación». Entre risas y bromas, la tarde se deslizó lentamente hacia la noche. La tenue luz de la lámpara de la mesa de comedor dibujaba sombras suaves en sus rostros, y la conversación se volvió más íntima, más profunda. Álvaro habló de sus planes frustrados, de los sueños que había dejado en pausa, y Clara compartió recuerdos que hasta entonces había guardado con recelo. En un momento dado, mientras ella narraba una anécdota de su infancia en un pequeño pueblo de la Sierra de Gredos, Álvaro se acercó y tomó su mano con delicadeza. No fue un gesto forzado ni apresurado, sino un roce cálido, casi mágico, que hizo que el corazón de Clara latiera con fuerza. «¿Sabes?», susurró él. «Nunca pensé que podría volver a sentir algo así». Ella apretó suavemente sus dedos y, por primera vez en mucho tiempo, permitió que una sonrisa franca y sin reservas iluminara su rostro. «Yo tampoco». Pasaron la noche sentados en el sofá, una manta compartida y una película en la televisión que ninguno de los dos prestaba mucha atención. En cambio, se miraban, se tocaban con timidez, explorando esa frontera difusa entre la amistad y algo más, pero, como en todas las historias que parecen destinadas a comenzar con calma, una sombra se cernía en el horizonte. Un viernes, mientras Clara ordenaba viejas cajas en el desván, encontró algo que hizo que el aire se volviera más denso y las paredes parecieran susurrar secretos olvidados. Entre fotografías amarillentas,
cartas dobladas con cuidado y un viejo diario de tapas de cuero, descubrió una llave antigua, cubierta de polvo y con un grabado extraño que no reconoció. El corazón le dio un vuelco. En ese momento, Álvaro subió las escaleras, preguntando si necesitaba ayuda. Ella le mostró la llave con una mezcla de curiosidad y temor. ¿Qué crees que abrirá?, preguntó, sosteniéndola entre los dedos. Él la observó con una mirada intensa, como si aquella llave fuera la metáfora de todo lo que ambos estaban a punto de descubrir. No lo sé, respondió, pero creo que deberíamos averiguarlo. La tormenta que había acompañado su encuentro inicial parecía cobrar nueva fuerza, y la llave antigua era solo el primer indicio de que aquella casa, con sus rincones y sus sombras, guardaba más secretos de los que cualquiera de los dos podría haber imaginado. Mientras la lluvia volvía a azotar los cristales y la noche envolvía a Pedraza en su manto oscuro, Clara y Álvaro se miraron, conscientes de que estaban a punto de enfrentar algo mucho más grande que ellos mismos. Algo que pondría a prueba no solo su recién nacida complicidad, sino también todo lo que creían saber sobre el pasado, el presente y el futuro, y así, con la llave en la mano y el misterio latiendo en el aire, la historia apenas comenzaba. El sábado amaneció con una niebla espesa que cubría Pedraza como un manto grisáceo, transformando el paisaje en un cuadro impresionista donde las formas se diluían y los sonidos parecían amortiguados. Clara y Álvaro habían decidido dedicar la mañana a investigar el origen de aquella llave misteriosa que había surgido de entre las cajas olvidadas del desván. La curiosidad quemaba en sus miradas, un fuego compartido que les daba la sensación de estar a punto de abrir una puerta no solo física, sino también de sus propias vidas. Clara vistió una blusa blanca de algodón con encajes delicados en las mangas, que resaltaban la suavidad de su piel bronceada por el sol de verano. Llevaba unos vaqueros ajustados que delineaban sus piernas con elegancia natural y unos botines de cuero marrón que crujían suavemente al andar. Sus cabellos, recogidos en un moño despeinado, dejaban escapar algunos mechones que enmarcaban su rostro con una dulzura casi infantil. En la muñeca, el colgante de luna ondeaba al ritmo de sus pasos. Álvaro, por su parte, había optado por una chaqueta de pana verde oscuro sobre una camiseta gris y unos pantalones beige. Sus botas, gastadas por el uso y las caminatas por el campo, mostraban señales de haber recorrido caminos largos y difíciles. Su rostro, cubierto por una barba de unos días, le daba un aire rudo que contrastaba con la mirada suave y atenta que dirigía a Clara. ¿Por dónde empezamos?, preguntó ella, mientras sostenía la llave entre sus dedos. Lo primero es buscar cualquier cerradura que coincida, respondió él, sonriendo con ironía. No sabemos si abre la puerta de un armario secreto, un baúl olvidado o, quién sabe, la entrada a un tesoro. Clara rió, una risa ligera que parecía espantar la melancolía que a veces la invadía. Si encontramos un tesoro, espero que sea un buen jamón ibérico, con un poco de suerte, y si no es demasiado viejo, podría serlo, bromeó Álvaro mientras abría la puerta del desván para dejar entrar la luz tenue. Comenzaron a recorrer la casa, habitación por habitación, buscando cualquier indicio de cerradura antigua que encajara con la llave. Era como un juego de detectives, pero con la tensión de quienes saben que lo que buscan puede cambiarlo todo. En la biblioteca, entre estantes repletos de libros con lomos desgastados, no encontraron nada. En el dormitorio principal, una antigua cómoda con cajones tallados a mano tampoco tenía cerradura. La llave parecía un objeto fuera de lugar, un enigma en medio de una vida que empezaba a recomponerse. Cuando llegaron al sótano, un lugar que habían evitado hasta entonces por la humedad y el olor a tierra, Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. La luz amarilla de la bombilla colgante apenas iluminaba los contornos de las paredes de piedra, y el eco de sus pasos parecía multiplicarse en la oscuridad. ¿Seguro que quieres bajar?, preguntó Álvaro, notando su vacilación. Sí, respondió ella con determinación. Si esta llave está aquí, es probable que haya algo que deba descubrirse. Bajaron con cuidado las escaleras de madera que crujían bajo sus pies. Al llegar al final, Clara vio una puerta pequeña, de hierro forjado, con una cerradura oxidada que parecía esperar exactamente aquella llave. El corazón le latía con fuerza, como si cada golpe fuera un tambor anunciando un cambio inevitable. Con manos temblorosas, introdujo la llave y giró lentamente. Un chirrido metálico rompió el silencio, y la puerta se abrió revelando un espacio oscuro y polvoriento, una especie de cámara olvidada que olía a humedad y tiempo detenido. Dentro, encontraron cajas viejas, muebles cubiertos con sábanas amarillentas y, sobre una mesa, un cuaderno de tapas gastadas que parecía haber resistido el paso de los años.
Clara lo tomó con cuidado, sintiendo que sostenía algo mucho más valioso que un simple objeto. ¿Quieres que lo abra?, preguntó Álvaro, acercándose. Ella asintió, y al abrir el cuaderno, una serie de anotaciones y dibujos comenzaron a revelar una historia oculta. Era el diario de una mujer llamada Isabel, que había vivido en la casa muchas décadas atrás. Sus palabras hablaban de amores prohibidos, secretos familiares y una herencia que debía protegerse a toda costa. Mientras leían en voz baja, la atmósfera se volvió más densa, como si las paredes mismas quisieran susurrarles más. De repente, un ruido sordo resonó en la casa, como un eco del pasado que reclamaba atención. Clara levantó la vista, sus ojos chocando con los de Álvaro, compartiendo una mezcla de excitación y miedo. Esto no ha hecho más que empezar, dijo él con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos por completo. Ella asintió, consciente de que aquel descubrimiento era el primer paso hacia un misterio mucho más profundo, uno que podría cambiar para siempre el destino que ambos creían tener escrito. La lluvia comenzó a intensificarse de nuevo, golpeando con fuerza las ventanas, y el viento volvió a bailar entre las persianas, trayendo consigo un susurro apenas audible que parecía pronunciar un nombre, Isabel, y en ese instante, la casa se sintió menos segura, más viva, como si guardara secretos que no estaban dispuestos a permanecer ocultos por mucho tiempo. La noche cayó sobre Pedraza con un manto oscuro y denso, salpicado por la danza errática de los rayos que iluminaban el cielo tormentoso. En la vieja casa de Clara, la atmósfera se había cargado de una tensión difícil de explicar, como si las paredes guardaran el aliento contenido de un secreto a punto de estallar. El cuaderno que habían encontrado en el sótano descansaba abierto sobre la mesa del comedor, sus páginas amarillentas desplegando una historia que parecía entrelazarse con la suya propia. Clara, aún con la blusa burdeos que había llevado durante el día, ahora desabrochada en el cuello, dejaba entrever la piel suave del escote con una provocativa discreción, mientras sus dedos recorrían lentamente las letras escritas a mano. Sus pantalones de pana y botines marrones se habían cambiado por unas medias negras finas que acentuaban la curva de sus piernas al sentarse en el sillón, y un ligero aroma a jazmín la envolvía, mezclándose con la fragancia terrosa del café que aún humeaba en la taza. Álvaro, sentado a su lado, llevaba una camiseta de algodón gris bajo una chaqueta de punto que se había puesto para combatir el frío que ahora calaba en la casa. Su rostro, iluminado por la luz tenue de la lámpara, mostraba una mezcla de concentración y preocupación. Sus ojos, profundos y oscuros, no podían apartarse del cuaderno, como si aquel texto fuera la llave para desentrañar no solo un misterio, sino también las emociones que ambos comenzaban a entender. Isabel era una mujer adelantada a su tiempo, comentó Álvaro en voz baja. Parece que vivió aquí hace casi un siglo, y su historia está llena de pasiones, traiciones y secretos familiares que quizás nunca debieron salir a la luz. Clara asintió, pasando la página con cuidado para no dañar el papel frágil. Habla de un amor prohibido con un hombre que no era de su clase, y de cómo tuvo que esconder algo muy valioso para protegerlo de quienes querían arrebatárselo. ¿Y ese algo valioso podría ser la llave?, preguntó Álvaro, mirando la pequeña pieza metálica que aún descansaba sobre la mesa. Parece probable, respondió Clara. Pero no dice dónde está guardado exactamente. Un silencio se instaló entre ellos, roto solo por el sonido de la lluvia golpeando la ventana y el crujir ocasional de la madera en la casa antigua. La tensión crecía, alimentada por la mezcla de misterio y la cercanía palpable entre ambos. Álvaro se acercó un poco más, rozando con los dedos la mano de Clara que reposaba sobre la mesa. Ella no se apartó, al contrario, sintió que una oleada de calor subía por su brazo hasta el corazón. ¿Sabes?, susurró él. Todo esto me hace pensar en cómo a veces la vida nos pone en lugares y momentos que parecen casuales, pero que en realidad están llenos de sentido. Clara lo miró, sus ojos brillando con una mezcla de emoción y algo que aún no sabía nombrar. Nunca pensé que una llave vieja y un diario polvoriento pudieran cambiar tanto mi perspectiva. Él sonrió. Esa sonrisa que hacía que el mundo se detuviera por un instante. Quizás no solo están cambiando nuestra historia, sino también la forma en que nos vemos a nosotros mismos. La tensión entre ellos se volvió más intensa, una electricidad sutil que llenaba el espacio y hacía que el aire vibrara. Clara se levantó lentamente, acercándose a Álvaro con una gracia natural que parecía desafiar la quietud del momento. ¿Quieres que te lea un fragmento?, propuso, sosteniendo el cuaderno con ambas manos. Él asintió, y con voz suave, Clara comenzó a recitar las palabras de Isabel, narrando la pasión secreta,
Las amenazas veladas y el sacrificio que aquella mujer había hecho para proteger su legado. Mientras la voz de Clara llenaba la habitación, Álvaro sintió como sus manos buscaban las de ella, entrelazándolas con delicadeza. Sus miradas se encontraron, y en ese instante, la distancia que había existido entre ellos pareció desvanecerse, pero justo cuando la conexión parecía alcanzar su punto más intenso, un fuerte golpe resonó en la puerta principal, seguido por un sonido metálico que hizo que ambos soltaran un sobresalto. ¿Quién puede ser a estas horas?, preguntó Clara, su voz teñida de inquietud. Álvaro se levantó con rapidez, dejando el cuaderno sobre la mesa, y se dirigió hacia la entrada. Al abrir la puerta, un hombre de mediana edad, con una gabardina oscura y un sombrero que apenas dejaba ver su rostro, se plantó frente a ellos. Sus ojos, fríos y calculadores, parecían conocer más de lo que mostraba. «Buenas noches», dijo con voz grave. «Me llamo Ricardo. Estoy aquí por la llave». Clara y Álvaro intercambiaron una mirada cargada de preguntas y miedo. El misterio que creían controlar ahora parecía estar a punto de desbordarse, y la noche en Pedraza se volvió más oscura y peligrosa que nunca. El hombre dio un paso adelante, y la puerta se cerró tras él con un golpe seco que resonó en toda la casa, y en ese instante, Clara supo que nada volvería a ser igual. La puerta se cerró con un portazo que hizo vibrar las paredes de la vieja casa, dejando tras de sí un silencio tenso y cargado de incertidumbre. Ricardo, el hombre de gabardina oscura, permanecía firme en el umbral, con una mirada penetrante que parecía escudriñar cada rincón del salón. Clara sintió como su corazón latía con fuerza, como si quisiera salir de su pecho para gritar una advertencia que ella misma no alcanzaba a comprender del todo. Álvaro dio un paso adelante con cautela, la mandíbula apretada y los ojos fijos en aquel extraño que acababa de irrumpir en su refugio. «¿Quién es usted y qué quiere con la llave?», preguntó con voz firme, tratando de no mostrar el nerviosismo que le carcomía por dentro. Ricardo sonrió con una mueca que no llegaba a ser amable. «Digamos que soy alguien que lleva mucho tiempo buscando respuestas. Respuestas que solo esa llave puede abrir. Y no me iré hasta conseguirlas». Clara se adelantó, con una mezcla de valentía y miedo que le hizo temblar las manos. «Esta llave nos ha llevado hasta aquí, a descubrir una historia que no conocíamos. No sabemos qué abre ni qué secretos esconde, pero no creemos que deba caer en las manos equivocadas». El hombre la miró con desdén. «¿Y quién decide qué es lo correcto?», dijo, dando un paso más dentro de la casa. «La historia tiene sus dueños, y a veces, para protegerla, hay que hacer cosas que no son del todo legales». Álvaro frunció el ceño, consciente de que aquel hombre no era una simple curiosidad, sino alguien con intenciones oscuras. «No sé qué cree que va a encontrar, pero no se lo vamos a dar tan fácil». Ricardo soltó una risa seca. «No subestimen lo que hago. He recorrido medio mundo para llegar hasta aquí. Y sé que Isabel, la mujer cuyo diario tienen en sus manos, dejó pistas para proteger algo que puede cambiarlo todo». Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aquellas palabras resonaban con una gravedad que iba más allá del misterio romántico que habían descubierto. «¿Qué quiere exactamente?», preguntó con voz temblorosa. «La verdad», respondió él. «Y haré lo que sea necesario para encontrarla». El ambiente en la habitación se volvió denso, cargado de una electricidad invisible que parecía hacer vibrar el aire. Álvaro miró a Clara, buscando en su mirada una señal de qué hacer. Ella, con el corazón en un puño, asintió levemente. «Entonces tendremos que unir fuerzas», dijo Álvaro con determinación. «Pero con una condición: si vamos a desenterrar el pasado, lo haremos juntos, sin secretos ni mentiras». Ricardo los observó un momento, evaluando la propuesta. Finalmente, asintió con una sonrisa que no llegaba a ser sincera. «De acuerdo. Pero recuerden, en este juego, nadie es inocente y las apariencias engañan». Esa noche, mientras la tormenta arreciaba en las calles de Pedraza, los tres se sentaron alrededor de la mesa con el diario abierto, iluminados por la tenue luz de una lámpara antigua. Las palabras de Isabel cobraban vida entre ellos, revelando un entramado de pasiones, traiciones y enigmas que desafiaban el tiempo. Clara notó cómo la mirada de Álvaro se suavizaba cuando la tocaba ligeramente en la mano, mientras Ricardo, en silencio, observaba cada detalle con una atención que parecía buscar algo más que simples respuestas. Pero en el fondo, los tres sabían que aquella alianza era frágil, y que el verdadero peligro no estaba solo en las páginas amarillentas, sino en los
Secretos enterrados bajo la superficie de esa casa y de sus propios corazones, y mientras afuera la lluvia golpeaba con furia los cristales, dentro de la casa, una vieja fotografía cayó del diario, revelando la imagen borrosa de una mujer desconocida con ojos que parecían seguirlos, como si supiera que su historia apenas había comenzado. Un suspiro escapó de los labios de Clara, mezclado con una mezcla de miedo y expectación. ¿Quién es ella?, preguntó, sin atreverse a apartar la vista de aquella figura que desafiante los miraba desde el pasado. El misterio se profundizaba, y con él, la certeza de que en Pedraza, aquella noche, nada volvería a ser igual.